Seguimos adelante en Tele Buen Día y con el gran gusto de siempre recibimos esta mañana al señor senador del MPP, Ernesto Agassi. Buen día, ¿cómo le va, senador? Buenos días, es un gusto acompañarlo. Bueno, igualmente para nosotros, presidente en este momento de la Comisión Permanente. De la Comisión Permanente. Con una actividad inusual, digamos, este año, o de pronto sin muchos antecedentes. Por ejemplo, esa convocatoria a 8 ministros de gobierno. Sí, es el quinto año del quinquenio gubernamental. Siempre el quinto año está teñido por las características propias del quinto año. Así que me parece que sí, es inusual. No es solo del Uruguay, ¿no? Cuando se aproximan los hechos electorales, los informativos hablan de cosas político-partidarias, las discusiones en la calle se dan, así que también en el Parlamento eso se manifiesta, que es el ámbito político por excelencia. Partamos de la base que es absolutamente legítima la actitud que en este caso asume la oposición. De cualquier modo, usted ha insinuado, ha deslizado cierta suspicacia, de decir, bueno, estamos en un año electoral y este desfile de ministros tiene ese cometido, buscar caudal electoral. Es legítimo. Después haremos el balance. Vamos a ver los motivos por los cuales fueron convocados los ministros y vamos a ver después que los ministros concurran qué es lo que pasa y después sacaremos nuestras conclusiones y las sacará la ciudadanía también. Hay algunos ministros que han sido convocados por temas muy puntuales, hay otros ministros que fueron convocados por temas un poco más estructurales. Nosotros mismos convocamos a un ministro por un tema que es muy importante para el país y queremos que haya una discusión en ese sentido, pero yo no quiero adelantarme y sacar conclusiones antes que sucedan los hechos, porque me parece que eso no sería muy serio. Y cuando saquemos las conclusiones y hagamos el balance, cada uno va a ser responsable de lo que hizo. Bueno, sobre el procedimiento, Ernesto, ¿cuál es el que se aplicará, digamos, en la convocatoria? En realidad la Comisión Permanente es una estructura definida en la Constitución de la República, yo diría es una estructura veraniega, no es una cámara más. Las cámaras son las cámaras de representantes y la Cámara de Senadores. La Comisión Permanente tiene por cometido velar por el cumplimiento de lo que establece la Constitución y las leyes. Así que no puede empezar la Comisión Permanente con una interpelación. Esto lo hemos acordado entre los integrantes de la Comisión Permanente, salvo Iván Posada, que él planteó hacer una interpelación al ministro de Vivienda. En realidad las interpelaciones son como la etapa final, después de invitar a un ministro a una comisión, invitarlo a sala, y cuando no se tienen las respuestas adecuadas se le interpela. Empezar interpelando es como empezar un sindicato por ocuparla. Claro. Pero bueno, es legítimo, se puede hacer. Hemos acordado que las comparecencias van a ser casi todas en régimen de comisión general, o sea, para recibir explicaciones. Y esto va a tener la forma que normalmente tiene el Parlamento. Quien lo convocó hace las preguntas y el ministro la explica, claro, y habrá alguna discusión sobre esto. En la configuración de votos tampoco habrá mayores diferencias con respecto a instancias parlamentarias ya con las dos cámaras, digamos, ¿no? En ese sentido. No, solo que yo quiero hacer una aclaración. La Comisión Permanente no puede tomar grandes decisiones, claro, porque no es electa por el pueblo. En realidad, la Cámara de Diputados sobre la Cámara de Senadores emergen de las elecciones nacionales. La Comisión Permanente es a propuesta de los partidos. Pero el oficialismo tiene mayoría, claro, y veremos cómo se desarrollan las discusiones. Incluso, como es para recibir explicaciones, en general estas cosas no tienen una expresión del cuerpo posterior, o sea, no hay resoluciones que se tomen. Sí, no hay mociones que se determinen. Lo que la Comisión Permanente está facultada es para hacerle observaciones al Poder Ejecutivo, eso sí. Si no, los temas más de fondo, lo que se puede hacer es levantar el receso y llamar a las cámaras o convocar a la Asamblea General. Pero no creo que se llegue a estos extremos. Porque... Bueno, llamó la atención, Agassi, que precisamente el oficialismo propusiera la comparecencia del ministro Ricardo Ehrlich en atención a que señala la fuerza de gobierno, tenemos que destacar todo lo bueno que se ha hecho en educación, cuando hay una consideración bastante generalizada, se cree, de que es la principal, el flanco más débil que tiene la gestión. Sí, nosotros no hemos dicho que hay que llamar al ministro para que explique todo lo bueno. Eso fue una interpretación de prensa, que en general hizo la oposición. Nosotros dijimos, la educación es un gran tema en el país. La educación tiene un proceso en el que se vienen desarrollando acciones
y va desde el preescolar hasta los posgrados universitarios. Analicemos qué es lo que está pasando con la educación, con cada tramo. No se prejuzga, digamos. No se prejuzga nada. Y discutamos y veamos cuáles son los planes para el año. En realidad nosotros creamos un escenario para recibir información y en todo caso discutir el tema, no para propagandear lo que hace el gobierno, no nos compete. Y también en esto saquemos las conclusiones después de la comparecencia. Ahí la prensa ya ayer estaba diciendo lo que va a plantear el ministro. Yo no sé cómo se enteraron. Yo hablé con el ministro y todavía no sé qué es lo que va a plantear. Claro, allí se indica, usted habla de lo que es esa cadena educativa, ¿no? Que empieza en la edad preescolar y termina con el egresado de la facultad, de la universidad. Y se señala precisamente que el ministro haría énfasis en el último eslabón de la cadena, en el nivel de egresos y sobre todo en la inclusión que determina la educación primaria, en lo que ha sido la ampliación del cupo universitario. Usted dice que eso no será así, en principio, que no lo conoce. Yo felicito a la gente que tiene la bola de cristal. Parece que el editorialista del Observador tiene la bola de cristal, porque ayer dijo todo lo que va a explicar el ministro. No sé de dónde lo sacó. Si el ministro explica eso, yo lo voy a felicitar. Bueno, veremos qué es. Como dijo usted, habrá que sacar conclusiones luego. Posteriormente, ¿no? Y el ministro va a venir con los directores de cada una de las instancias a explicar cuál es la situación y cuáles son los planes para dar respuestas a esa situación. Bueno. En realidad el sistema educativo es muy distinto en el preescolar, en enseñanza primaria, en enseñanza media superior, en la educación técnica, en la universidad. ¿Cuáles son los planes para cada uno de esos eslabones de la cadena? Le acoto la pregunta, ¿qué está bien y qué está mal en el sistema educativo? Yo prefiero que se haga la comparecencia, que venga el ministro. Pero ahora le estoy preguntando a usted como legislador. Yo vengo siguiendo el tema. En todo el sistema educativo nosotros tenemos un problema instalado en la educación media. Ha mejorado bastante la preescolar, ha mejorado la escolar, ha mejorado la universitaria. La educación media es importante. En la educación media ha habido una inclusión importante de nuevos sectores, que en general los que se incluyen nuevos son los sectores más vulnerables. Y esto estuvo asociado a algunos problemas de repetición y algunos problemas de sobreedad. En realidad los estudiantes que terminaron la educación media básica con 17 o 18 años, esos aumentaron en porcentaje. Pero los que a su edad van terminando la educación media, esos tienen problemas de repetición y problemas de deserción. Entonces veremos cuáles son los planes específicos. Yo aquí no soy especialista, no trabajo en el ministerio, pero me parece que ese tramo entre los 12 años y los 18 años es donde hay que poner el énfasis y mirar con lupa, porque ahí hay problemas que repercuten posteriormente cuando la gente va a la enseñanza técnica o a la universidad. Seba Tinetto, ¿es un síntoma esto de algo que funciona mal? ¿El cambio de nombres justifica muchas veces lo que significa un cambio futuro de planes? ¿En qué medida influye una vez más la presión sindical para este movimiento de figuras? No, Tinetto es un hombre que viene de los medios sindicales. Me parece que lo importante no son los nombres, sino son los planes. ¿En qué lugar del sistema se va a hacer énfasis? ¿Qué se va a invertir para eso? ¿Y cuáles son los objetivos que se plantean? Pero este cambio entonces para usted no representa mucho, digamos. No, para mí lo que representaría algo sería conocer los planes específicos para superar las restricciones que hay hoy. ¿Le consta que secundaria estuvo omisa en la presentación de esos planes? No. Secundaria tiene un problema muy difícil que enfrentar. Cualquiera que sean las autoridades de secundaria lo van a tener que enfrentar. Ese tramo de edad, el resultado educativo. Se ha hecho mucho énfasis en el resultado de las pruebas PISA. Sí, ¿no? A eso iba a apuntar. En realidad las pruebas PISA son unas pruebas diseñadas por la OCDE para obtener respuestas a 3 preguntas que se hace la OCDE. En realidad no se deben tomar las pruebas PISA para hacer comparaciones entre países. No podemos comparar a Finlandia con el Uruguay o con Perú. Y además, depende de qué países lo integren. Hay 62 o 63 países que hacen las pruebas PISA de los 180 que hay en el mundo. Claro, ahora Néstor, dígame, ¿no es hoy la medida que se utiliza universalmente? O sea, ¿no es acaso el único elemento con el que contamos para evaluarnos? No. Y no es el adecuado. Las pruebas PISA es un instrumento diseñado por la OCDE en el que los países aceptamos voluntariamente los que aceptamos. De América Latina creo que somos 8 países los que hemos aceptado y nosotros ahí, en esos 8 países, estamos muy bien ubicados, estamos por encima
de Brasil, por encima de Argentina, por encima de Colombia, por encima de Perú, por encima de México en algunas áreas. O sea que en realidad nosotros estamos bastante bien, mejor que el promedio de América Latina, pero no es un indicador universal para comparar los países. Cada país debe compararse a sí mismo. O sea que usted discrepa en todo caso con evaluar, estudiar, considerar experiencias como la de Finlandia. De hecho, ha partido una comisión, una delegación de la oposición, encabezada por Larrañaga, que entiende que algún modelo puede ser extrapolable. Sí, sí, me parece que está bien analizar todos los modelos. Finlandia, lamentablemente, fue el país que descendió más en las pruebas PISA, y Suecia también, porque en realidad hay problemas en todos lados. Estos no son problemas solo del Uruguay, me parece que aquí está repercutiendo en el sistema educativo cambios más generales. ¿Y el sistema político estuvo a la altura de las circunstancias, Agassi, desde su punto de vista? Porque, de hecho, bueno, el tan mentado acuerdo multipartidario, la foto, que fue simplemente eso y poco más, ¿usted no entiende que allí debería haber otra altura ante la circunstancia? Yo creo que no trabajo en el área, no soy un especialista. Pero es integrante de un sistema político que posó para la foto, sí, y luego... Hubo un acuerdo multipartidario de jerarquizar esto. Mi humilde visión es que cualquiera que fuera el partido que estuviera en el gobierno tendría estos problemas, porque las consecuencias que se tienen o lo que se puede medir del sistema educativo no depende solo de lo que pasa en el aula, depende de lo que pasa en la familia, de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en los medios de comunicación. Creo que es un tema global. Y bueno, el gobierno está trabajando intensamente para dar respuesta y mejorar esta situación. Veremos el balance después que concurra el ministro. Vamos a ver el balance. Ernesto, con usted conocí, ya además cumpliendo otra actividad, lo que significaba su figura como defensora del medio ambiente, y me acuerdo en su época de ministro, en fin, que hablábamos de eso, ¿no? De la sustentabilidad, de la sostenibilidad del modelo, y ahora mucha gente sorprendida con Agassi defendiendo a Aratirí, o defendiendo esto que se firmará por parte del Poder Ejecutivo antes del 20, ya tiene la fecha, antes del 20 de enero, falta poquito. Sí. Yo no defendí a Aratirí. Bueno, a ver, cuénteme. En general ninguna empresa grande capitalista me gusta. Bueno, por eso... Opto por la gente. Por eso quiero apuntar... Pero en el Uruguay me parece que hay una discusión, sí, y es si debemos explotar o no los recursos minerales que tiene el país. Su opinión es, debemos explotar. Yo creo que los venimos explotando, sí, desde el origen del Uruguay, y los tenemos que seguir explotando. Este caso es absolutamente novedoso. En realidad hemos encontrado una situación nueva. Yo la quiero comparar con el petróleo. Si encontramos petróleo, ¿debemos explotarlo? Resulta que con el hierro encontramos un volumen de hierro en el subsuelo, que pertenece a toda la sociedad, que no sabíamos que lo teníamos. Siempre se dijo en las campañas de los departamentos de 33, de Durazno, que vamos a retomar la mina de Valentines y a explotar el hierro que hay en Valentines. Se dijo siempre. Ahora encontramos que hay mucho más hierro que antes. La pregunta es, ¿debemos explotarlo o no? Hay un movimiento que plantea que juntar firmas para oponerse, sí, a la minería metalífera de cielo abierto. Primero, en el Uruguay, si hay minería va a ser a cielo abierto. Hoy toda la minería que hay es a cielo abierto. La de la dolomita, la de los mármoles, la del oro, la de el granito. Corríjame si no es precisa la apreciación. Minería a cielo abierto en zonas no productivas o no tan productivas como lo que puede llegar a ser tierra fértil. Evidentemente. Si para explotar un mineral hay que dejar de utilizar ese territorio para otra actividad, o sea, si hay competencia entre actividades, sí, ahí se hará el análisis, se consultará a la ciudadanía y uno tiene que ver qué es lo que gana y qué es lo que pierde y cuáles estructuralmente las consecuencias. ¿Así que usted está de acuerdo con consultar a la ciudadanía sobre este punto? Evidente, ¿cómo que no? ¿O va a firmar para el plebiscito? Yo estoy a favor de que se exploten los minerales en el Uruguay, claro, y me parece que es una actitud de ambientalismo. Usted está a favor, pero también entiende a quien está en contra, entonces podría llegar a convocar a esa recolección de firmas. Me parece que la normativa que hay en el Uruguay exige que se consulte a los ciudadanos antes de decidir un proyecto de esta naturaleza. Lo exige. Tiene que haber consultas públicas para esto. O sea, ¿está contemplado dentro de la ley? ¿Está de acuerdo con ese grupo ambientalista que promueve la recolección de firmas? No, porque el grupo ambientalista se opone a la explotación de minerales en el Uruguay. Ajá. Y creo que eso es un fundamentalismo ambientalista primitivo. Entonces va con la Federación Rural, que dice convoquemos a
a que la gente opine. Es que en realidad la Federación Rural, para que la gente opine, no tiene que hacer nada. La gente va a opinar, porque está dentro de las leyes, de las leyes de minería, de las leyes que rigen la dirección de medio Pero la ambiente. figura del plebiscito, como además ejercicio de democracia directa. Me parece que está bien. Si hay plebiscito, yo voy a participar. Yo no voy a promover que se haga un plebiscito, porque no estoy de acuerdo con eso, porque me parece que las leyes ya le dan suficiente garantía a la ciudadanía de que va a poder participar. Bueno, interesante el punto de vista. Ahora, hay otro punto de altísima sensibilidad y se indica cómo puede ser que el Ejecutivo vaya a firmar antes del 20 de enero este contrato de inversión cuando la Dinama aún no emitió su pronunciamiento sobre el impacto ambiental. Primero, la ley de inversiones establece un tipo particular de inversiones, que son inversiones de gran porte, más de $1.000 millones, cosas así. Para esos tipos de inversiones hay que firmar un contrato entre las empresas y el Estado. Ahora, ese contrato incluye la obligación de tener en cuenta los impactos ambientales, incluye la obligación de tener en cuenta las consultas ciudadanas. O sea, ese contrato no se hace en lugar de medir todos los impactos que va a tener el proyecto. Es un contrato que habilita a los pasos siguientes para definir la explotación. Yo recuerdo que un contrato igual se firmó con Montes del Plata. Ahora, ese contrato obliga a las partes para seguir trabajando, porque eso requiere inversiones, requiere decisiones. Claro. Ninguna se va a tomar sin respetar completamente la legislación nacional. Ajá. A ver si entiendo bien. ¿No hay, por ejemplo, riesgos de que la ley finalmente se declare inconstitucional, caiga este contrato que se firmará antes del 20 y eso genere una demanda contra el Estado multimillonaria? No, porque primero estos contratos no se hacen por la simple voluntad de algún jerarca. Estos contratos deben hacerse porque hay una legislación que indica que hay que hacerse el contrato. Así que no veo por qué lado puede ser inconstitucional cuando hay normativa que indica que para grandes inversiones, se llaman inversiones de gran porte, debe firmarse un contrato. El problema es cuál es el contenido de ese contrato. Claro, no, me refería básicamente al otro aspecto que está ahora rodeado de polémica y es la posibilidad de que sea declarado inconstitucional por el impacto notorio sobre el medio ambiente. Creo que si se respeta la legislación nacional, la ley de medio ambiente se aprobó en el gobierno de Jorge Valle, la ley de ordenamiento territorial se aprobó en el gobierno de Tabaré Vázquez, si se respetan todos los contenidos de la legislación nacional en materia del respeto por el medio ambiente, no veo por qué va a ser inconstitucional. Hay que respetarlo todo. No le tengo ningún miedo a la inconstitucionalidad, más bien me aflige la constitucionalidad de las decisiones que tomamos. Bien, bueno, en ese sentido seguramente hay margen para la autocrítica, ¿no? Porque se han votado leyes que luego han sido declaradas inconstitucionales. Sí, está bien. Y bueno, para eso están los mecanismos constitucionales de considerar la constitucionalidad o no de una ley. Bueno, ¿no entiende usted que se pone la carreta en delante realidad, sí. En todos los periodos de gobierno han habido leyes inconstitucionales. Sí. Me acuerdo que el periodo que tuvo más leyes inconstitucionales fue el periodo de gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle. Claro. Sí, el otro día salió ese ranking. Agassi, dígame, ¿no es poner la carreta delante de los bueyes esto de firmar algo sin que todavía esté el visto bueno de la Dinama? Es cumplir la normativa, porque primero, la definición de un proyecto para explotar este volumen de hierro es un proceso que lleva unos cuantos años. Ya hace como 3 años que se está trabajando. Primero medir cuánto hierro hay. Después hasta la empresa puede cambiar, pero hay que tener un acuerdo para seguir trabajando y seguir develando la respuesta a los distintos problemas que van a haber. ¿Sobre la confidencialidad o los aspectos rodeados de confidencialidad? Yo creo que lo que tiene que ver con la consulta de la ciudadanía, lo que tiene que ver con los aspectos ambientales no son confidenciales. En general, los grandes inversores están en competencia y las empresas mineras, no te digo nada. Desde ¿no? ya. O sea, esos aspectos sí confidenciales, los otros no. Yo quiero recordar que la empresa que hizo la prospección del hierro y las medidas aplicó una tecnología muy de punta. Yo estuve un par de veces en el laboratorio mirando el software que utilizan y cómo trabajan. Eso es propiedad de la empresa. En realidad hoy tiene online en la pantalla cómo están compuestos los cerros, cuánto hierro hay, en qué lugar hay, en qué lugar no hay. Y entonces obligar a que eso sea abierto expone a la empresa
a la competencia con Claro. otras empresas que están luchando también por el hierro en el mundo. Sí, sí. Entonces me parece que eso es legítimo que la empresa diga, no, esto es del Esto no. gobierno y es de la empresa, porque Ahora, sí, la ley obliga a que sea propiedad del gobierno también, También. pero no lo vamos a divulgar. Bueno, así que, por ejemplo, los aspectos de confidencialidad sobre los asuntos del know-how de la empresa, no sobre los temas ambientales o fiscales. Comparte esa mirada con la oposición, digamos. Sí, sí, sí. En esa línea está. Aratirino tiene muchos antecedentes, dicen. Señalan que es una empresa que se ha prestado para la especulación, digamos, en el mundo. Es una empresa junior. Es una empresa que hace la prospección. ¿Y debemos asociarnos como Estado a una empresa junior? Si la empresa presentara un proyecto de explotación, yo no conozco el proyecto de la empresa, pero si lo presentara, y es una empresa que lo presenta y tiene fundamentos, y eso tiene viabilidad. Eso de aquí al 20 deberá quedar develado. Me parece que las empresas pueden cambiar posteriormente. Pueden cambiar. ¿Y no hay una afectación allí sobre el contrato firmado? No, el gobierno de... ¿Quién fue? El gobierno de Jorge Valle firmó contratos con ENCE de España. ENCE de España después se vendió. La primera forestal que hubo acá fue la Shell, Forestal Oriental. Después la Forestal Oriental se vendió y la compró. O sea, los propietarios de las empresas es un tema. Otro es la actividad que lleva adelante la empresa. Creo que esto es un problema jurídico complejo. Bueno, ¿le llamó la atención esa asociación o esa referencia que se hace a que Aratirí podría llegar a ser la lead guy de su momento con Pluna? Eso es una observación, es una opinión de lo que va a pasar. Yo no me caracterizo por hacer opiniones sobre lo que va a pasar. No lo descarta en todo caso. Y yo no descarto que Canal 4 también un día quiebre, ni lo afirmo. Me parece que tratar de... Pero en este caso se mencionan los procedimientos, o sea, los antecedentes que llevaron a... Sí, en este caso, quien dijo esto es esta organización que está juntando firmas para que no se exploten los metales en el Uruguay. Entonces, ¿lo critica por la empresa que es un líder o lo critica porque no deben explotarse los metales? A mí me parece que es un argumento de oportunidad lleno de mala fe. Su colega Abreu dijo, Pluna nos dejó un agujero en el cielo, Aratirí nos dejará un agujero enorme en el suelo. Veremos cuánto apoyo popular tiene Abreu. Bueno, se nos fue el tiempo, lo tengo que invitar más seguido porque hay tanto tema. Con mucho gusto. Ya que estábamos en el asunto de Pluna, por ejemplo, se reclama del grupo denominado de los 8 que haya una autocrítica y que el astorismo asuma también que debe aceptar algunas cuestiones vinculadas a la gestión del asunto. Y el astorismo dice, no, pero esta es una responsabilidad del Frente Amplio en su conjunto. Quizá ahora, con la resolución de ayer, de que los aviones pasen a la masa concursal, se va a hacer lo que quizá podría haberse hecho de entrada cuando quebró la empresa. Sus activos van a la masa concursal, los pasivos reclaman. Lo que hizo el gobierno fue intentar preservar los aviones para defender los puestos de trabajo de los trabajadores. Bueno, eso no se pudo hacer porque separar de la masa de activos a los aviones, la Suprema Corte de Justicia consideró que esto es inconstitucional, entonces vuelven, se respeta lo que dijo la Suprema Corte de Justicia. Lo que va a pasar ahora es que se van a vender los aviones, ya hay interesados en comprarlos, creo que hay 3 empresas que están ofreciendo, creo que la broker va a ser la propia Bombardier, sí, ¿no? Según lo que leía en la prensa, yo no estoy adentro del expediente, pero tengo la información de prensa que es la que tenés tú y la que tienen los oyentes, los televidentes. Entonces probablemente se vendan los aviones, la empresa se haga cargo de sus pasivos, el principal pasivo va a ser pagarle a Bombardier el valor de esos aviones, y los trabajadores al final van a, ellos mismos, con el apoyo del PICNT, van a conformar una empresa arrendando aviones en vez de comprándolos. Y sobre el proceso, Ernesto, más allá que la palabrita un poco suena fea, pero sobre el proceso tan novelesco. Y tuvo mucho de novela. Pero usted, por ejemplo, objetivamente, hoy instalado y leyendo un libro sobre todo lo que pasó, dice, y esto leyendo un libro de lo que pasó, creo esto de que, los nombres, por ejemplo, cambiados, lo del aval, lo de una persona que va, presiona, llama, un ministro de Economía que... Eso es lo más común entre las empresas privadas. Lo que pasa es que como no están asociadas con el Estado, nosotros no nos enteramos. Que una empresa participe en un remate con el nombre de otra, por favor. Claro. Pero es entre privados. Entre privados y no afecta, como decíamos, el erario, no afecta dineros nuestros, ¿no? Sí, lo que el gobierno quiso hacer, y en eso en realidad no tuvo los resultados que esperaba, era formar una empresa con un capital minoritario
del Estado uruguayo, claramente minoritario, no como el caso de Bari, sino formar una empresa que tuviera solo el 25% para que Pluna Ente Autónomo se encargara de esto y que los privados hagan sus negocios. Y eso fracasó porque el privado no llevó adelante su plan de negocio, porque no pudo, porque fue incapaz, porque hay mucha competencia en el mundo, porque Campiani no sirve, porque la Argentina nos bloqueó. Hay una cantidad de razones. Ahora, al fracasar quien conducía la empresa, fracasa todo el emprendimiento. Me parece que lo que el gobierno hizo muy bien fue decir, bueno, muy bien, si así no camina, no camina. ¿Y qué hizo muy mal? Haber pensado que se puede asociar, siendo minoritario, con empresarios grandes en un mundo donde la aviación y el aerotransporte está siendo motivo de competencias leoninas. Fíjate que si las grandes, si Pan American, si Air France, si Iberia, están teniendo estos problemas y se tienen que asociar con privados y están en todas estas discusiones, ¿cómo no le va a pasar a nuestra cascarita de nuez que es Pluna, ¿no? Me parece que al final de todo va a quedar una cosa buena. No vamos a tener una empresa aérea estatal y los trabajadores conseguirán sus puestos de trabajo por ellos mismos. Por ellos mismos conseguirán sus puestos. Bayardi me dijo, si el Estado tiene que subsidiar a los trabajadores de Pluna a través de Alas Uruguay, yo no lo descartaría. ¿Usted está en esa línea? Yo creo que los subsidios tienen que ser herramientas de apoyo en situaciones de dificultad limitadas en el tiempo. No se puede pensar en una estructura productiva basada en que lo financia toda la sociedad. ¿Este caso, por ejemplo, entonces? Si precisa un subsidio por un tiempo y después que funcione en el mundo de la aeronavegación, que para eso los trabajadores se tienen fe. Más allá de lo que podría llegar a ser la estrategia de una aerolínea de bandera, que desde su punto de vista no tiene sentido ya. No, líneas de bandera hay, lo que pasa es que no son propiedad del Estado. Claro. ¿No? Y la conectividad... Pero en este caso sería un subsidio acotado en el tiempo, digamos. Sí, si fuera necesario. Si fuera necesario. Muchas gracias. Nos quedó hablar, por ejemplo, de esto del asunto del precio del gas. Vio que hay un lío con los frigoríficos, ¿no? Y usted lo tuvo bien de cerca. ¿Hay un cártel frigorífico, un cártel de la industria cárnica? Ahora ya no. Ahora ya no. Porque ahora hay una nueva gremial de frigoríficos. Claro. Pero lo hubo entonces. Más de 20 frigoríficos que trabajan para el mercado interno y que tienen una visión distinta. Sí, nosotros tenemos una organización de los frigoríficos muy ligado al comercio mundial de las carnes de alta calidad y muy ligado a los grandes propietarios de la tierra. Pero en este momento no están manipulando el precio, porque se dice, por parte del productor, no del criador, una señal complicada para el criador que dice, pero yo estoy criando, me están bajando un 20% el precio de la hacienda y resulta que los precios internacionales están subiendo, acá me la están jopeando, como decimos. Y capaz tiene razón. Pero hay un instrumento para negociar estas cosas, que es el INAC. Lo que pasa es que ese productor que dice eso, en el INAC no está representado. Y hasta ahora. Debería. Va a estar representado por una ley que acaba de aprobar el Parlamento que les va a dar entrada para que defiendan sus intereses en esas negociaciones. Gracias, como siempre, por favor, senador. un gusto. El señor senador Ernesto Agassi, del MPP, nos falta hablar de la interna partidaria, que también. Venimos otro día. Año por delante. Venimos otro día. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Vamos a la pausa y seguimos adelante. Seguimos adelante en Telebuen Día y con el gran gusto de siempre recibimos esta mañana al señor senador del MPP, Ernesto Agassi. Buen día, ¿cómo le va, senador? Buen día, es un gusto acompañarlo. Bueno, igualmente para nosotros, presidente en este momento de la Comisión Permanente. De la Comisión Permanente. Con una actividad inusual, digamos, este año, o de pronto sin muchos antecedentes. Por ejemplo, esa convocatoria a 8 ministros de gobierno. Sí, es el quinto año del quinquenio gubernamental. Siempre el quinto año está teñido por las características propias del quinto año. Así que me parece que sí, es inusual. No es solo del Uruguay, ¿no? Cuando se aproximan los hechos electorales, los informativos hablan de cosas político-partidarias, las discusiones en la calle se dan, así que también en el Parlamento eso se manifiesta, que es el ámbito político por excelencia. Partamos de la base que es absolutamente legítima la actitud que en este caso asume la... Y habrá alguna discusión sobre esto. En la configuración de votos tampoco habrá mayores diferencias con respecto a instancias parlamentarias ya con las dos cámaras, digamos, ¿no? En ese sentido. No, solo que yo quiero hacer una aclaración. La Comisión Permanente no puede tomar grandes decisiones
decisiones claro, porque no es electa por el pueblo. En realidad, la Cámara de Diputados sobre la Cámara de Senadores emergen de las elecciones nacionales. La Comisión Permanente es a propuesta de los partidos. Pero el oficialismo tiene mayoría, claro. Y veremos cómo se desarrollan las discusiones. Incluso, como es para recibir explicaciones, en general estas cosas no tienen una expresión del cuerpo posterior, o sea, no hay resoluciones que se tomen. Sí, no hay mociones que se determinen. Lo que la Comisión Permanente está facultada es para hacerle observaciones al Poder Ejecutivo, eso sí. Sino los temas más de fondo, lo que se puede hacer es levantar el receso y llamar a las cámaras o convocar a la Asamblea General. Pero no creo que se llegue a estos extremos. Porque bueno, llamó la atención, Agassi, que de la República, yo diría, es una estructura veraniega. No es una cámara más. Las cámaras son las cámaras de representantes y la Cámara de Senadores. La Comisión Permanente tiene por cometido velar por el cumplimiento de lo que establece la Constitución y las leyes. Así que no puede empezar la Comisión Permanente con una interpelación. Esto lo hemos acordado entre los integrantes de la Comisión Permanente, salvo Iván Posada, que él planteó hacer una interpelación al ministro de Vivienda. En realidad, las interpelaciones son como la etapa final, después de invitar a un ministro a una comisión, invitarlo a sala, y cuando no se tienen las respuestas adecuadas se le interpela. Empezar interpelando es como empezar un sindicato por ocuparla. Claro. Pero bueno, es legítimo, se puede hacer. Hemos acordado que las comparecencias van a ser casi todas en régimen de comisión general, o sea, para recibir explicaciones. Y esto va a tener la forma que normalmente tiene el Parlamento. Quien lo convocó hace las preguntas y el ministro la explica. Oposición. De cualquier modo, usted ha insinuado, ha deslizado cierta suspicacia, de decir, bueno, estamos en un año electoral y este desfile de ministros tiene ese cometido, buscar caudal electoral. Es legítimo. Después haremos el balance. Vamos a ver los motivos por los cuales fueron convocados los ministros y vamos a ver después que los ministros concurran qué es lo que pasa y después sacaremos nuestras conclusiones y las sacará la ciudadanía también. Hay algunos ministros que han sido convocados por temas muy puntuales, hay otros ministros que fueron convocados por temas un poco más estructurales. Nosotros mismos convocamos a un ministro por un tema que es muy importante para el país y queremos que haya una discusión en ese sentido, pero yo no quiero adelantarme y sacar conclusiones antes que sucedan los hechos, porque me parece que eso no sería muy serio. Y cuando saquemos las conclusiones y hagamos el balance, cada uno va a ser responsable de lo que hizo. Bueno, sobre el procedimiento, Ernesto, ¿cuál es el que se aplicará, digamos, en la convocatoria? En realidad la Comisión Permanente es una estructura definida en la Constitución. Precisamente el oficialismo propusiera la comparecencia del ministro Ricardo Ehrlich en atención a que señala la fuerza de gobierno, tenemos que destacar todo lo bueno que se ha hecho en educación, cuando hay una consideración bastante generalizada, se cree, de que es la principal, el flanco más débil que tiene la gestión. Sí, nosotros no hemos dicho que hay que llamar al ministro para que explique todo lo bueno. Eso fue una interpretación de prensa, que en general hizo la oposición. Nosotros dijimos, la educación es un gran tema en el país. La educación tiene un proceso en el que se vienen desarrollando acciones y va desde el preescolar hasta los posgrados universitarios. Analicemos qué es lo que está pasando con la educación, cada tramo. No se prejuzga, digamos. No se prejuzga nada. Y discutamos y veamos cuáles son los planes para el año. En realidad nosotros creamos un escenario para recibir información y en todo caso discutir el tema, no para propagandear lo que hace el gobierno, no nos compete. Y también en esto